Quiero compartirles una palabra este día. Es una palabra que está inspirada en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Es una conversación que Jesús tuvo con Pedro y le dio una revelación a Pedro, que ha sido mal entendida por la religión popular, equivocadamente entendida, pero nosotros sabemos lo que el Señor estaba diciendo y a quién se refería. Y yo también te digo, le decía él a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor no estaba diciendo que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia eterna del Señor. Nunca, jamás. Está claro, gramaticalmente está claro. Algo tan grande, y tan misterioso y tan poderoso como la iglesia no podía estar edificado sobre un hombre voluble como Pedro y débil como todos los hombres. De manera que indiscutiblemente se trataba de él. Por eso dice, edificaré mi iglesia. Y esta mañana yo meditaba temprano en esto, cuando Jesús le especifica al mundo que lo que él iba a edificar era su iglesia, mi iglesia. Está hablando de algo de él, de su propiedad, que le pertenece a él y a más nadie. Y el Espíritu me hablaba esta madrugada y me decía, ay del que se crea ser jefe de la iglesia. Ay del que se crea poder hacer en la iglesia lo que quiera y lo que le parezca. Ay del que se atreva a creerse la gran cosa en la iglesia. La iglesia tiene un dueño. Por eso ese pronombre posesivo, mi iglesia. Es maravilloso, hermanos y hermanas queridas. Nosotros pertenecemos a una iglesia que tiene su dueño. Alguien puede tocar a alguien al lado. Mira, con esto no se juega, dígale. Esto se trata de la iglesia del Señor. Esto es maravilloso. Mi iglesia. Entonces, esto es del Señor. Y todas las iglesias del mundo donde se reúnen los redimidos, no todas las iglesias, donde se reúnen los redimidos, los lavados con la sangre, los que han nacido de nuevo, donde quiera que estén, ahí está la iglesia del Señor. Amén. Aleluya, qué maravilloso. En Buenas Nuevas está el Señor, porque esta es su iglesia. Vamos, toque a alguien y dígale, esta es iglesia del Señor. Y él dice, edificaré mi iglesia, fundaré mi iglesia, estableceré mi iglesia. De manera que la iglesia está fundada sobre Cristo, no sobre un hombre. ¡Cuánta confusión! ¿Y cuántos hombres se han equivocado con esto? Y no le ha ido bien. Padre, guárdanos. Guárdame a mí. Porque es una tendencia fácil de uno creerse la gran cosa. Igual que el burro. El que llevó a Jesús a Jerusalén. O usted sabe los pastores que pasamos de burro creyéndonos que esto es mío. Que esto me lo dio Dios.
para que yo haga lo que yo quiera. Señor, reprenda al diablo. La iglesia tiene un dueño que se llama Jesucristo. Y Él no la comparte con nadie. Porque Él fue que pagó el precio. Y la compró, le costó. Hermanos y hermanas, lo que le costó la iglesia al Señor, eso no se puede describir con palabras. Todos lo sabemos, los cristianos. Él tuvo que pagar un precio muy caro con su vida. Él tuvo que pasar por las peores humillaciones. Ustedes ven que en las pinturas ponen a un Jesús cubierta sus partes íntimas. No fue así. Fue desnudo total. Total. Porque era para avergonzarlo. Para un judío, la vergüenza más grande era estar expuesto públicamente. Y a él lo expusieron así, al Hijo de Dios. De manera que Él sabe lo que le costó su iglesia. Él sabe lo que pagó por su iglesia. Nadie tiene derecho a tocar su iglesia. Ni el diablo, ni el infierno, ni ningún hombre. Yo meditaba en eso esta madrugada. Dios mío, Padre, ¿cuánto nos hemos equivocado? Y hemos tocado el manto de tu propiedad. Y hemos establecido cosas, caprichos de hombre, ideas de hombre, y cosas raras, para que tengan nuestra marca, nuestro nombre. No, esto fue fulano. No. La marca de la iglesia se llama Jesucristo. Y la marca es su palabra y su doctrina. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, vamos, el cual es Santo Dios. Dice que nadie puede poner otro fundamento. No, porque esta iglesia la fundé yo. Mentira, usted fue un débil instrumento, un flojo instrumento que Dios por su infinita gracia le dio el permiso por amor para que usted como colaborador hiciera un trabajo para Él, no para usted. Hermanos y hermanas, alguien da gloria a Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. La iglesia está fundada sobre una persona y sobre una doctrina. Esa persona se llama, ¿está claro? Jesucristo. Y su doctrina. ¿Sabe cuál es la doctrina de Cristo? Todo lo que Él enseñó. Ahí no hay mezcla. Su doctrina, sus enseñanzas, sus mandamientos. Hay los mandamientos de la ley de Moisés, hay los 10 mandamientos, pero están también los mandamientos de Jesús. ¿Usted me está siguiendo? Jesús también dio mandamientos. ¿Recuerdan en los evangelios cuando dice, oísteis que en la ley fue dicho tal y tal cosa? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, por ejemplo. La ley decía, aborrezcan los enemigos, no. Mas yo os digo, amad. Los mandamientos. Un hijo de Dios tiene que conocer los mandamientos de Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Bueno, lo que Él estableció en su palabra. Esta mañana el predicador hablaba de esto, de los mandamientos del Señor. Hermanos y hermanas, hay mandamientos del Señor en los evangelios. Déjeme decirle algo, déjeme recomendarle algo.
vuelva a leer los evangelios. Pero ahora vuelva a leerlo con los mandamientos en mente. Déjame ver qué manda Jesús. Hay un momento que dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es un mandamiento. O sea, guárdense del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, de la vanidad. Aprendan de mí. Es un mandamiento. Cuando Él dice, el que aborrece a su prójimo es homicida. Y ningún homicida tiene parte conmigo en el reino de los cielos. Eso es un mandamiento. Ese mandamiento es de Jesús. Y dice que yo no puedo aborrecer a nadie. Mire, que yo no puedo aborrecer ni a mi enemigo. ¿Usted me está oyendo? Cualquier persona quisiera que su enemigo le pase todo lo que pueda pasarle. Pero a un hijo de Dios le está ordenado amad a vuestros enemigos. Y dice que el que aborrece a su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi amigo, mi familia. Nelly es mi prójimo. Y también mi enemigo. El que me aborrece, el que no quiere saber de mí. El que me pone el pie para que me caiga. Dice que no lo puedo, ¿qué? Aborrecer, despreciar, odiar. Porque entonces me convierto en un homicida. ¿Sabe lo que es un homicida? Un criminal. Los mandamientos de Jesús. Levante su mano derecha. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ir a los evangelios, a descubrir los mandamientos, el fundamento de Jesucristo. Amén. Entonces usted tiene que marcar primera, segunda y tercera de Juan. Ahí hay mandamientos de Jesús. Tiene que marcar a Santiago. Usted tiene que ser lo menos vago posible. Tiene que ir a marcar, a buscar. Diga, voy a buscar mandamientos. Porque oíamos esta mañana al predicador decir al Señor, el que me ama, mis mandamientos guarda. En otras palabras, el que me ama conoce mis mandamientos, porque yo no puedo amar lo que yo no conozco. A ver, hermanos. Segunda de Juan, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Están conmigo esta mañana? Oiga bien, la doctrina. ¿Sabe lo que es doctrina? Enseñanza, fundamento. Nuestra fe está fundada en la doctrina de Cristo, en lo que Cristo enseñó. De corazón, dígame, ¿me están entendiendo? De corazón, ¿me están entendiendo? Mire esta palabra que es tremenda de Juan. Y Juan sabe lo que está diciendo, porque era, si no, era el más íntimo de Jesús. Fue la única persona que Jesús consideró capaz de quedarse con su madre cuando Él se fuera al cielo. Imagínense la intimidad que había. Él conocía el corazón, el sentir de Jesús. Y dice, cualquiera que se extravía y no persevera, hermano, no perseverar en la doctrina es extraviarse de la verdad, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí. Tremendo. Me gusta ese lenguaje de Juan, llano. Como quien dice, para el que se cree que no es inteligente, también entienda. Ese sí tiene al Padre
y al Hijo. Así que Jesucristo fundó la iglesia sobre sí mismo, siendo Él el fundamento, y su fundamento es su doctrina. Toque a su hermano que está ahí, mira a ver si se está durmiendo, dígale, oye, ¿estás entendiendo la palabra? De hecho, ¿estás entendiendo? Primera de Juan capítulo 2, versos 3 al 5, y Primera de Juan 2, 8 y 9. Mire esta palabra, Primera de Juan 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Jesús. ¿En qué lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. O sea, la diferencia entre un hijo de Dios, un seguidor de Jesús, y uno que no lo son sus mandamientos. El que los guarda, el que no los guarda. El que los tiene, el que no los tiene. Ah, bueno. Ok. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, dígalo conmigo, pero el que guarda, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo yo sé que estoy en Él? Sencillamente porque yo guardo. Y el sentido de guardar es honrar, seguir, obedecer. Amén, hermanos. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? La iglesia de Cristo es algo muy delicado, es algo muy especial. La iglesia de Cristo nadie puede jugar con ella. Todo el que ha inventado algo de destruir o dañar la iglesia del Señor, Dios ha destruido al tal. Porque la iglesia del Señor es intocable. Aleluya. Porque costó un precio muy caro al Padre y al Hijo. El Padre sufrió su ausencia y el Hijo sufrió el dolor. La iglesia de Cristo es el resultado número uno de su voluntad, la voluntad del Señor. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Miren lo que dice, qué lindo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Está hablando de su voluntad. De Él salió, de Él salió, de Él salió. Wow. Poner su vida. Alguien puede decir, la puso por mí, vamos. Tóquese. Fue por mí que Él puso su vida, fue por mí. Isaías capítulo 6, verso 8. Mire esta palabra profética. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Es una palabra profética que apunta a una decisión que salió del interior del Padre. Del interior del Padre salió una voz. Es un misterio. La voz del Hijo que le dijo, Padre, envíame a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De manera que la iglesia es el producto de su voluntad. Él quiso poner su vida por sus ovejas. Y así nos habla la Biblia de su entrega a la muerte, de su crucifixión, de su sepultura, y nos habla de su resurrección. Pero también nos habla de su glorificación. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, del 9 al 11.
Esté atento a esta palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Cristo Jesús después de la victoria y de la resurrección. Y le dio, ¿qué le dio? Vamos, que es, ¿para qué? Para que en el nombre se doble toda rodilla, aleluya, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya. El mismo que de su voluntad vino, el mismo que se entregó. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. El mismo que la puso, el mismo que llegó a la muerte, El mismo Pilato, dice un evangelio que Pilato quería soltarlo. Así dice, quería soltarlo porque tenía un problema de conciencia Pilato, pasa que era un cobarde. Pero él quería soltarlo porque dice que no encontraba nada en él. El Pilato no entendía. Claro, nadie entendía. Todo el que estaba allí condenándolo estaba siendo instrumento de un santo propósito de Dios. Él se entregó a la muerte, él fue a la cruz, él fue sepultado, él fue resucitado y luego él fue glorificado. Ahora, esto de que fue glorificado, usted dirá, pero él antes de venir a la tierra estaba en gloria con el Padre. Antes de venir a la tierra, él era espíritu. Y como espíritu, como parte de la Trinidad, estaba rodeado de gloria. Eso es verdad. Pero la grandeza que yo he visto en esto de que fue glorificado cuando él resucitó y llegó al Padre, se trata de una glorificación al hombre Jesús, no al Espíritu, Hijo de Dios. ¿Me está siguiendo? Es al hombre. Porque el que venció en la cruz fue un hombre de carne y hueso. El que llevó mis pecados en la cruz fue un hombre de carne y hueso. El que pagó el precio de mi seguridad cuando yo me muera fue un hombre de carne y hueso. Así que el cielo esperó que subiera el hombre que resucitó. El cielo lo esperaba. Todos los cielos estaban convocados. Y delante de los discípulos, dice 1 Corintios 16, estando como 500 hermanos juntos, el Señor comenzó a elevarse en su cuerpo de carne y hueso, resucitado. Un cuerpo de gloria, pero de carne y hueso. Ellos vieron cuando subía y subía y subía y se perdió de su vista y se quedaron mirando. Y dice Hechos 1:11, que luego bajaron unos ángeles y dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando arriba al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Alabado sea el Señor. ¡Wow! Y subió en cuerpo de carne, como subió Elías en cuerpo de carne, como subió Enoc en cuerpo de carne. Así subió Jesús. Solo que Jesús subió después de haber muerto y haber resucitado. Elías no murió, ni Enoc murió. ¿Qué va a pasar con ellos? Dios sabe, no se complique. Pero de este Jesús, cuando llegó allí, wow. ¿Usted se imagina cuando los ángeles, arcángeles, serafines y querubines vieron llegar al Hijo de Dios que vivió eternamente en el cielo en espíritu, en el Padre? Él en el Padre y el Padre en él, eternamente vivió allá. Y un día se desprendió Jesús espíritu
para convertirse en Jesús muchachito. Dios santo, para venir al vientre de una mujer santa, una mujer de Dios, una mujer fiel, María. Y ahí adentro, ese misterio, sin ella tener contacto con José. Luego José lo entendió porque se volvió loco, pero luego lo entendió. Y entonces ese espíritu se hizo carne en el vientre de esta mujer. Y esa criatura comenzó a desarrollarse con su cordón umbilical, como todas las criaturas del mundo, igualito que usted y que yo. Y a los 9 meses ella parió un muchachito. Dios. Wow. Toque a alguien, dígale, Dios se hizo carne. La Biblia dice, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Esto es demasiado grande para mí. Por eso cuando Él muere en la cruz y resucita y se aparece a muchísima gente, luego sube y llega al cielo, el que llegó no fue el que bajó. Porque el que llegó con marcas en las manos y en el costado. El que llegó con los pies taladrados. Porque la resurrección no le borró las marcas. Es maravilloso. Si Él lo recibió, al Hijo de Dios, no en espíritu, en carne y hueso. Y un día cuando estemos allí, le vamos a ver en carne y hueso. Igual. Es emocionante esto. Así que todo lo que tiene que ver con la iglesia, Él fue que lo hizo. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Lo que quiere decir que la fe que salva comienza con Él y termina con Él. La fe que salva comienza con Él y termina con Él. Aleluya. Aleluya. La fe viene de Dios. La fe no es un invento humano. La fe viene de Él. Cuando uno se convierte al Señor, cuando yo me convertí, cuando tú te convertiste al Señor, tú no creías, tú no entendías nada, tú no sabías mucha cosa de nada del Señor. Pero cuando te convertiste, cuando yo me convertí, comencé a creer lo que no creía, a saber lo que no sabía, a creer que un día habrá una resurrección, a creer que Cristo viene. Y toda esa revelación vino por la fe. ¿Cuál fe? La fe que Él me dio cuando yo creí. Santo es el Señor. Toque suavemente a alguien y dígale, cuando uno se convierte, Dios manda la fe para que crea lo que no creía. Así que la iglesia es el resultado único y exclusivo de la voluntad del Señor, de la buena voluntad del Señor, de su disposición a asumir la salvación de los pecadores. Dice Pablo, Cristo Jesús murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, porque yo perseguía a la iglesia.
La iglesia de Jesucristo proclama y anuncia al mundo que ella, la iglesia, nosotros la iglesia, somos el resultado única y exclusivamente de la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios. Hoy celebramos el triunfo del crucificado. ¿Cuántos lo celebran? Vamos, ¿cuántos dan gloria? Aleluya. No se asuste. El diablo está regado con lo que yo estoy diciendo aquí. Aleluya. Aleluya. Wow. La iglesia del Señor, la única iglesia, es una sola. Por eso Él dice en tiempo singular, edificaré no dice mi iglesia. Es una diseminada en el mundo entero. Pero es una con una sola doctrina. La doctrina de Cristo, la doctrina de la iglesia, no tiene vírgenes, no tiene imágenes, no tiene culto a nada ni a nadie. Tiene un solo nombre. Hechos capítulo 4, verso 12, es una proclamación que la iglesia hace en el mundo entero. Léalo conmigo en voz alta. Y en ningún otro hay salvación. Vamos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Un solo nombre. ¿Cómo se llama? Hoy es el día más grande para los redimidos del Señor. Estoy declarando que hoy es el día más grande para los hijos de Dios. Lo que estoy anunciando en este día está trayéndole serio tormento al infierno. Pero hoy es el día más grande de toda la creación. Desde antes de Adán es el día más grande de la historia. Porque hoy se selló con la muerte de Dios hecho hombre. Y su resurrección se selló la redención eterna del pueblo de Dios. ¿Dónde están los redimidos del Señor? Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Nuestra redención fue conquistada en la cruz y sellada en la resurrección. Con la muerte fuimos redimidos. Con la resurrección fuimos sellados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos queridos, aleluya. Hay una resurrección que selló la redención. La redención necesitaba un cordero sustituto. La resurrección, un cordero resucitado. Aleluya. Y ese fue Jesús. Un cordero que muriera, eso lo conseguía cualquiera. Porque en la antigüedad se mataron millones de corderos.
pero uno que muriera y resucitara, solo uno. Diga conmigo Jesús, Jesús, Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oye, me gusta esa palabra, renacer. Dígale a alguien que está al lado, ¿ya renaciste? Wow, gloria a Dios. Nos hizo renacer. Él es el único que puede hacernos renacer o volver a nacer. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? San Juan capítulo 3. Recuérdenla, léanlo en su casa. Nicodemo era un hombre lleno de religión. Obedecía toda la ley de Moisés, andaba en la ley. Era fariseo. Los fariseos cumplían la ley más que Jesús. Eran en extremo celosos, diezmaban hasta de la menta. ¿Sabe lo que es? ¿Usted entiende lo que es diezmar de una menta? La hoja. Sí, partir la hoja de menta en 10 pedacitos. Este es el pedacito de Dios. Y ese hombre celoso de la ley, obediente a la ley, llegó a Jesús. ¿Y sabe a qué llegó? Él llegó a preguntarle, Señor, ¿qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? Estaba lleno de conocimiento, de religión, pero estaba vacío del cielo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. ¿Sabe lo que es nacer de nuevo? Renacer. Nos hizo renacer. Nacer de nuevo es renacer, volver a nacer. ¿Cuántos han renacido? ¿Sabe lo que es renacer? Es volver a vivir. Es haber vivido de una manera y comenzar a vivir de otra manera. Eso es renacer. Santo es el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Nuestra redención fue conquistada en la cruz y sellada en la resurrección. Primera Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primero que murió y resucitó permanentemente. Porque mucha gente resucitó en la antigüedad y aún en los tiempos de Jesús. Lázaro resucitó, pero ¿qué pasó después? Se volvió a morir, porque es así. Y cuando Cristo murió, varias tumbas se abrieron de santos que estaban muertos, se levantaron, fueron a Jerusalén, pero ¿qué pasó? Volvieron a morir. El Señor resucitó a la hija, el hijo de la viuda de Naín, ¿recuerdan eso? Pero se volvió a morir. Resucitó a la hija de Jairo, tenía 12 años, pero volvió a morir. Pedro resucitó a Dorcas, pero Dorcas se volvió a morir. Pero Cristo resucitó para nunca más morir. ¡Aleluya! Y cuando dice que Él es primicia, lo que está diciendo es que Él es el primero de los que vamos a resucitar para nunca más volver a morir. ¿Cuántos esperan esta gloriosa resurrección? Santo es el Señor. Póngase de pie. Estoy emocionado con esta palabra. Me encanta predicar de la resurrección. Santo es el Señor. Diga conmigo, la iglesia tiene una cabeza. Una sola cabeza. No puede tener dos cabezas, porque eso es un monstruo. En la tierra, la iglesia del Señor no tiene cabeza. El pastor no es cabeza. El pastor es un simple siervo inútil.
más inútil que todo el mundo. Y hay del que se cree hacer algo siendo nada. Tiene una cabeza. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Alguien diga conmigo: yo soy cuerpo. Él es cabeza. Aleluya. A Él sea la gloria. Él es mi cabeza. Él es tu cabeza. Y la cabeza manda al cuerpo. La cabeza determina. Cuando perdemos la cabeza, perdemos el cuerpo. Cuando una persona cae en esta enfermedad de Alzheimer, el Alzheimer es en la cabeza, en el cerebro, pues ya perdió todo el cuerpo, porque la cabeza gobierna al cuerpo. Por eso ningún hombre puede arrogarse el derecho de ser cabeza. En la religión popular se habla de una cabeza. Eso es falso. Una sola cabeza se llama Jesucristo el Señor. Aleluya. La iglesia es el misterio revelado en Cristo Jesús. Misterio que nadie conocía en la antigüedad, ni los grandes profetas. Eso estuvo escondido. Dios lo guardó ahí para revelarlo en su tiempo. Y su tiempo fue cuando Cristo fue manifestado en carne. Y fue manifestado para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles, a los que no son judíos. Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. No, usted tiene que leer conmigo otra vez, Eddie, querido. Vamos, léalo conmigo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! El misterio es Cristo. Cristo. Isaías habló en el capítulo 53 de los padecimientos de Cristo, pero él no entendió, porque era un misterio vedado, oculto, para ser revelado a quienes, a nosotros, a los gentiles. ¿Sabe por qué a los gentiles? Mire para acá. Porque él quiso revelarse a los judíos, a su pueblo. Él quiso que fueran ellos los que conocieran el tiempo de su visitación. ¿Y saben qué pasó? No quisieron, lo rechazaron, lo menospreciaron. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo menospreciaron. Él quiso que fueran ellos las primicias de la revelación del misterio, pero no quisieron. Y lo crucificaron y lo aborrecieron. Les voy a dar un secreto. Hoy, 2019, ¿a cómo estamos hoy? 21 de abril, a 8 días de yo cumplir 75 años de edad. Estoy diciendo algo grande. Hoy, usted va a Israel. Oiga esto que le voy a decir. Usted va a Israel. Nosotros fuimos a Israel.
usted no puede hablar de Jesús en las calles. Usted no puede mencionar a Jesucristo en la calle. Oigan lo que les voy a decir ahora, un secreto que me dolió hasta el alma. Nos contaron allá, personas de allá, creyentes, que algunos padres, esto casi ni se puede decir, Dios mío, ha sido la burla de Jesús, ha sido el desprecio de Jesús tan grande que algunos padres le dicen a sus hijos: si te sigues portando mal, voy a decirle a Jesús que venga donde ti. ¿Usted sabe lo que están diciendo? Le voy a decir al monstruo, al payaso, al diablo. Hermanos y hermanas, hasta el día de hoy, Israel no ha despertado al misterio de la revelación de Jesucristo. Hasta hoy, sus ojos, dice Romanos, ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, hasta que llegue la plenitud de las naciones y después entenderán. Pero ¿cuánto han sufrido? Solo de Hitler perdieron 6 millones y aún así todavía no cree. Ese misterio ha estado oculto, pero ha sido revelado a los pecadores miserables como tú y como yo, que en nuestra miseria reconocimos nuestros pecados y el Señor nos reveló, quitó el velo y lo entendimos todo. Y ahora lo podemos entender todo. No necesitamos escuela para entenderlo todo, porque el Espíritu Santo todo lo enseña y todo lo revela acerca de Jesucristo. Alguien puede levantar sus manos y adorar al Señor. Adore a Dios conmigo. Dígale: Señor, gracias. Tú eres mi cabeza. Tú eres mi jefe. A nadie tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo. En ti lo tengo todo, Señor. Porque la vida pasa y su vanidad, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Esta vida ahorita a todos se nos irá. Pero tú dijiste que tú fuiste a preparar lugar para nosotros. Cuando tú vengas, nos tomarás y nos llevarás para que donde tú estés, nosotros también estemos. Esto lo ocultaste de los que se creen sabios y lo revelaste a los niños, a los que con humildad y en inocencia creen lo que tú has dicho. Puede cerrar sus ojos. Puede darle gracias conmigo al Señor. Sí, Señor, gracias. Porque todo lo que hiciste en la cruz fue voluntario. Aunque el Padre lo necesitaba para que el amor de Él se manifestara. Pero tú voluntariamente fuiste a la cruz. Tú fuiste a la cruz voluntariamente. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Jesús, gracias. Te amamos de todo. Yo te amo de todo corazón. Yo no sé si nadie más te ama, pero yo te amo. Mi amor no es perfecto, pero yo te amo.
Y yo te pido que todo el que está oyendo esta palabra te ame y te agradezca lo que tú hiciste por él, por ella en la cruz. Llegaste al colmo en la cruz. Dice la palabra que te hiciste maldición. Tú, Hijo de Dios. Señor, ayuda a todo el que está en este salón, en este pequeño salón. Ayúdale para que abra su corazón con humildad y antes que sea tarde reconozca que ya alguien pagó el precio de nuestra miseria pecaminosa y que ahora solo nos queda echar mano de Él. El que a mí viene, no le echo fuera. Gracias, Señor.